Vamos a comenzar con esta miniserie que se titula Dios, yo y mi otro yo. Vamos a estar 3 domingos hablando acerca de este tema o esta serie, que es una serie que va a retar nuestra vida, va a confrontar nuestra integridad. Eso se trata la serie, de confrontarnos en nuestra integridad para que podamos ser personas o discípulos o seguidores de Jesucristo, pero genuinos, ¿verdad? No solamente como de una apariencia en ciertos momentos, sino que seamos quien Dios quiere que seamos como seguidores de Él, aquí, en la calle, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar. ¿Sí? Entonces, esta serie nos va a retar y nos va a confrontar, y se los digo porque ya Dios ha estado confrontando también mi vida con esto. Entonces por eso esta serie, ¿sale? Entonces no te puedes perder estos 3 domingos que vamos a estar hablando de esto. Mira, desde hace algunas semanas, por alguna razón, Rocío y yo, viendo Netflix y Prime Video, que son las 2 plataformas con las que vemos series y películas, nos hemos como inclinado por alguna razón a ver series o documentales que hablan de personas, ya sean líderes políticos, ya sean personas que se movían en el medio empresarial, ya sean líderes religiosos, artistas, gente famosa, gente admirable, gente reconocida, donde de repente por muchos años fueron personas como personas reconocidas, ¿no? Y personas admirables, pero algo sucede y sacan a luz lo que había detrás de esas personas, desde su vida privada, así como lo que manejaban, y sale a la luz y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo había todo eso detrás de esa persona que en apariencia era una persona pues hecha y derecha, ¿no? ¿Cómo es posible? Acabamos de terminar de ver una buenísima, que esa fue porque es de nuestra generación, la de Paco Stanley. Se la recomendamos. La que está en Prime, sobre todo. Bueno, las 2 están en Prime, pero las 2. Y veíamos y decíamos, ¿cómo? O sea, no sabíamos que detrás de ese hombre, de esa figura querida por tantos mexicanos en su tiempo, programas que a lo mejor tú digamos, si lo veía, me reía mucho con él y la gente lo quería y era un tipo así súper agradable y como muy sano, y empiezas a ver todo lo que había detrás de su vida y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces lo que yo veía era solamente una fachada, y de igual manera empezamos a ver otras series o documentales igual de empresarios que, wow, parecían que ayudaban tanto y que su vida y su familia, y dices, y era un desastre su vida detrás de eso. Y también algunos líderes religiosos de diferentes religiones, lo mismo. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, porque tal vez son personas famosas, ¿no? Que personas públicas, pero tal vez tú y yo conocemos personas que nos pasa lo mismo, que dices, ¿cómo es posible que esta persona que parecía tan especial hizo lo que hizo y nadie sabía? Y por años estaba escondiendo eso hasta que surgió a la luz. Puede ser una amistad, puede ser familiar, puede ser alguien en el medio empresarial en el que tú te desempeñas, qué sé yo. Yo creo que todos conocemos a alguien así y nos comenzamos a preguntar, ¿cómo es que esa persona puede vivir consigo mismo y con su conciencia tranquila?
de saber que está presentando una apariencia ante muchos, pero detrás de esa fachada hay algo terrible. Dices, pero ¿cómo puede vivir esa persona como si nada pasara? ¿Cómo puede vivir en paz viendo a otros haciendo lo que está haciendo, sabiendo que no es correcto, pero él presentándose como una persona ejemplar? Entonces, es ahí donde ese político, ese líder, ese profesionista, ese ministro religioso está viviendo con un Dios, yo, y un otro yo. Y otro yo. Y tal vez pensamos, bueno, yo no podría ser así. Yo no podría vivir con él. Mira, lo que él hizo, yo nunca lo haría. No. Es más, si a mí me dieran la oportunidad que él le dieron, yo sí haría las cosas bien. Si yo fuera ese político que me eligieran, yo sería diferente. Yo no haría todo eso. Yo no engañaría como él engaña. Si yo fuera ese líder religioso, yo sería diferente. Yo no podría hacer eso que él hizo. A veces pensamos así. Yo no. Pero te digo algo. La verdad es que sí podríamos. Sí podríamos ser así. Aunque pensamos, no, yo no. Sí podríamos. Esa es la realidad. Sí podríamos si no nos cuidamos y prestamos atención a ello precisamente. Y por eso es esta miniserie. Por eso es esta miniserie. Porque sí podemos caer en prácticas que otros cayeron o han caído y que tú y yo hoy decimos, no, yo no. No, yo no. Yo sería incapaz de serle infiel a mi esposa. Tú hoy lo piensas, pero sí podrías. Yo no podría pararme como ministro delante de la gente y presentar y detrás y con mi familia y todo, no, sí podría. Si no me cuido, si no estoy atento a cosas que tengo que estar atento. Entonces, por eso en esta miniserie yo voy a enseñar 3 hábitos que nos ayudarán a proteger precisamente nuestra alma. Y cuando digo nuestra alma, es esa parte interna que solo tú y Dios conocen, ese lugar donde tienes esas luchas internas que tal vez ni tu esposo ni tu esposa conocen, solamente tú. ¿Sí? Y protegernos también de esta carne que está propensa o inclinarse a esas cosas, de ese otro yo que tal vez, si bien hoy no existe, puede llegar a existir en tu vida. O si ya existe un otro yo en ti, entonces, ¿sabes qué? Que deje de existir ese otro yo y solamente sea Dios y yo. Entonces, de eso se trata esta serie. 3 hábitos que nos van a ayudar a proteger nuestra alma, porque yo no puedo decir, a mí no me va a pasar, yo no voy a hacer eso, yo voy a ser diferente. O lo puedo decir, pero no quiere decir que no voy a caer en las mismas prácticas. Entonces, esta vida de forma natural va a intentar golpear nuestra alma. Esta parte que yo te digo, va a intentar de forma natural. Y es por ello que debemos ser sumamente intencionales y conscientes en cuidar esa parte de nosotros. Ser conscientes e intencionales en cuidarnos. No es suficiente que yo diga el día de hoy, a mí no me va a pasar. No, yo no sería así. Yo tengo que ser lo suficientemente intencional y consciente en cuidarme, porque si me descuido, sí me puede pasar. Sí me puede pasar. Yo estoy seguro que tú y yo sabemos lo que es ser conscientes e intencionales en cuidarnos o descuidarnos en ciertas cosas. Todos. Te doy un ejemplo. Tú eres consciente e intencional en descuidar tu apariencia. ¿Sabes cuándo?
cuando estás a punto de dormirte en las noches, de descuidar tu apariencia. Estás en tu casa, te quitas la ropa del día, te pones, como dicen, en fachas, que al cabo nadie me ve, más que los que están ahí en mi casa, mi familia, los de confianza. Ya no te importa el pelo. Las mujeres se despintan, te acuestas a dormir y tú no estás pensando mientras estás dormido, el aliento. Déjame paro, me cepillo y me vuelvo a dormir. ¿Quién hace eso? Nadie. Descuidaste tu aliento durante 6, 8 horas. Descuidaste tu cabello. Descuidaste tu ropa. Descuidaste tu cuerpo en el sentido de aflojas el cuerpo y salen ruidos extraños que en otro momento los cuidas, ¿verdad que sí? Pero tú dices, a mí ya me vale, yo estoy a gusto y va. Y eres consciente de ello, te descuidas. Y en la mañana te levantas, todo, vas, te ves al espejo y ¡ah! ¡Ay, soy yo! ¡Ay, soy yo! ¿Verdad? Y vuelves a ser consciente, pero ahora para cuidar tu apariencia, porque ahora tienes que salir. Entonces ahora cuidas tu aliento, tu cabello, tu imagen, tu ropa, porque ahora tienes que cuidarte. Entonces, tú y yo sabemos perfectamente cómo cuidarnos y cómo descuidarnos y ser intencionales al respecto. Aquí la pregunta el día de hoy, y si me pueden poner la imagen por favor, es: ¿cuánto somos conscientes, intencionales en cuidar lo interno, ya no lo externo, aquello que nadie ve, lo que solo nosotros conocemos de nosotros mismos? Porque somos expertos en cuidar lo que los demás ven, cómo hablo, cómo me dirijo, cómo me comporto, cómo me visto. Hasta hay personas que compran un auto por apariencia, porque mi profesión lo requiere. No puedo traer un auto menor porque mi profesión lo requiere. Bueno, somos expertos en lo que otros ven, pero ¿qué tan somos de conscientes e intencionales en cuidar lo que nadie ve, lo que solo nosotros conocemos de nosotros mismos? ¿Qué tan conscientes somos? Y quiero leerles lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Dios te conoce y me conoce. No, Dios no, a mí nunca me va a pasar. Yo soy bien fuerte en esa área. Dice ahí, bueno, si tú piensas que estás muy firme, ten cuidado, no vayas a caer. Ten cuidado. Sé consciente y sé intencional. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Ay, esa es una buena noticia. Porque hay momentos que yo siento que yo y digo, ay Dios mío, soy un cochino pecador, porque pienso que soy el único que me pasa. Pero ahí dice, no son distintas a las que otros enfrentan. Todos enfrentamos cierto tipo de tentaciones. Dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la salida si yo no soy consciente en cuidarme? ¿Sabes por qué hay personas que dicen, Dios no me cuidó y caí en la tentación? No. Dios te cuidó. El tema es que no fuiste consciente y no fuiste intencional en cuidar. Entonces no escuchaste
la salida que Dios te mostraba. O pensabas que eras tan firme que decías, no, yo no me tengo que cuidar en eso. Yo no me tengo que cuidar en esa área, yo soy sumamente fuerte y ¡pah! El que piense estar firme en algo, mire que no vaya a caer. Ten cuidado de no. Ahora, cuando yo veo, cuando yo escucho o me entero de alguien que precisamente falló, la regó, sucedió algo en su vida, sea quien sea, tenga la posición que tenga, yo he procurado durante años atrás, desde hace años, no como juzgar a la persona y decir, no hombre, ese sí que se pasó de lanza. ¿Cómo hizo eso? Ve nomás. Y qué bárbaro. A ver si Dios lo perdona. No. ¿Sabes qué he intentado hacer yo? Traer a memoria este versículo y decir, a ver, si esa persona cayó, flaqueó en eso, quiere decir que yo no estoy exento. Quiere decir que yo no estoy exento. Entonces yo tengo que cuidar algo que esa persona no cuidó y por eso su otro yo ganó. Entonces mi pensar es, yo puedo caer en lo mismo, yo no puedo juzgar y criticar a ese líder religioso que abusó de persona. Yo no puedo, qué bárbaro. No, a ver, ¿cómo me tengo yo que cuidar? No ser ese líder autoritario, ese líder que abusa de las personas. ¿Cómo puede ser esa persona que fraudeó a otro? ¿Cómo puedo yo hacer para que yo no vaya a caer en la misma práctica que él? Porque yo no puedo, no, yo soy diferente. Bueno, si me descuido, voy a repetir lo mismo que otros han hecho. Entonces, por eso yo siempre debo buscar tener un alma sana. Tú buscas que tu cuerpo esté sano y haces algo para que esté sano, ¿verdad? No piensas, solito va a estar sano mi cuerpo. No, no es cierto. Haces algo para que tu cuerpo esté sano. Si tú ves que algo no está bien, acudes con el médico, pides un consejo. No sé, haces algo al respecto porque quieres cuidar tu salud. Bueno, con mi alma pasa lo mismo. Yo necesito buscar tener un alma sana. ¿Para qué? Para que no haya ese otro yo que nadie conoce más que Dios y más que yo. Entonces, la salud de mi alma, si pueden poner esto también, la salud de mi alma va a determinar mi capacidad, dualidad. ¿Y qué es la dualidad? Bueno, yo lo quise expresar de una manera muy pragmática. Dice, la persona que proyectamos a otros y la persona que realmente somos, eso es una dualidad. Si estamos cada día presentándonos como una persona ante otros, pero detrás de eso somos otra persona, hay una dualidad en ti y en mí. Hay una dualidad. Entonces, la salud de mi alma va a determinar qué tanta capacidad tengo de dualidad. Vivir en dualidad o de no vivir. ¿Será la pila o? Entonces, una sana es aquella que busca constantemente, escucha bien, cerrar el espacio entre lo que otros ven y lo que otros que realmente soy. Es decir, para que no haya esa dualidad. Cada vez que yo cuido mi alma que esté sana, yo estoy cerrando la distancia entre quien yo soy y quien aparento ser. De tal manera que cierro completamente para que entonces yo sea solamente la persona que soy ante ustedes y ante todo mundo, en lo privado y en lo público. Cada vez que yo empiezo a cuidar mi alma, un alma no sana
buscará la manera de manejar esa dualidad. Si mi alma no está siendo cuidada, entonces yo me convertiré en una persona que sé manejar esa dualidad. Y yo aquí, en algún área de nuestra vida, no en todas, en algún área, sabemos manejar una dualidad bastante bien. Sabemos manejar esa dualidad. Es decir, una doble vida, una doble moral. Cuando no estoy cuidando yo mi alma, aprendo a manejar una dualidad. Con este grupo de personas soy uno, pero acá con mi familia soy otro. En la comunidad en Cristo soy uno, pero en mi trabajo soy otro. Y sabemos cómo manejar esa dualidad. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con la dualidad? Si me pueden poner la siguiente, por favor. La dualidad a la larga no es sostenible. Lo puedes sostener por un tiempo esa dualidad, pero después, tarde que temprano, va a salir el otro yo que nadie conoce. Tal como en esas personas que salen en los documentales. Por años fueron unas personas, pero de pronto se vino todo encima. Y de ser las personas más reconocidas y admirables, ahora son las personas más despreciables. Porque la dualidad a la larga no es sostenible. No es sostenible. ¿Por qué? Porque vivimos una mentira. Y el problema es que podemos convertirnos en alguien que en el futuro podemos llegar a despreciar. Escucha, si tú y yo seguimos tratando de sostener esa dualidad, un día esa dualidad va a caer y tú te vas a encontrar con tu yo del futuro, pero un yo o tu otro yo que hasta tú mismo vas a empezar a despreciar. Te pongo un ejemplo. En la universidad, yo crucé la universidad en la nocturna porque trabajaba todo el día y la única oportunidad para estudiar era en la noche. Entonces los que estudiábamos en la noche éramos personas, digamos, ya más grandecitas de lo normal. Había personas ya con familia, casados, personas de hasta 50 años y que estaban estudiando porque en su trabajo les decían: necesito que tengas un título para poderte promover de posición y necesito que nada más tengas el título, entonces métete a estudiar, ¿no? Y también aquellos que necesitábamos trabajar pues para vivir y en la noche estudiábamos. Entonces yo recuerdo que uno de nuestros compañeros que tenía su familia, yo en ese tiempo soltero todavía, me acuerdo que estábamos hablando precisamente ahí en la bola de las mujeres y las amantes. Ese era el tema de conversación. Entonces uno, no, sí, no, pues yo, es que yo en mi trabajo, que esto, y no, yo que mi vecina, y así, ¿no? Y de repente uno, yo nada más escuchando ahí, y uno dice, les voy a decir algo, dice, ¿saben qué es lo más difícil de tener otra persona que no sea tu mujer? Y todo, ¿cómo? Así todos así como que, que no era chido eso. Él dice, ¿saben qué es lo difícil de eso? Dice, les voy a decir para mí, porque él decía, para mí, porque yo tengo un amante. ¿Qué es lo más difícil? Que al día siguiente me levanto y mi esposa me recibe en la mañana, me saluda y me dice, ¿cómo estás, mi amor? Te hice unos huevitos bien ricos, ven, siéntate. Y dice, ¿sabes qué es lo más difícil? ¿Cómo me siento después de que una noche antes que le dije que teníamos una junta y que teníamos que quedarnos hasta tarde, pero la realidad es que me fui al motel con esa mujer y ver a mi esposa, su trato para conmigo, ella sin saber nada y atendiéndome con todo ese amor? Dice, ¿sabes qué es lo más difícil? Poderla ver a los ojos, sabiendo lo que hice una noche anterior. Se acabó la conversación en ese momento, ¿eh? Todos los que, no, sí, yo tengo 3, y no, sí, yo, ay, no, y esta está súper bien.
Se acabó la conversación. Todos así, mira. No, pues sí es cierto. No, sí, tienes razón. Y la abuelita que estábamos platicando, bueno, ya va a empezar la clase. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué estaba diciendo esta persona? En esos momentos, con mi esposa, cara a cara, me siento tan despreciable. Me desprecio a mí mismo. Él decía, la cruda moral es tan difícil, es tan difícil. Entonces la dualidad a la larga no es sostenible, no es sostenible. Aunque presentemos una fachada de que sí, pero no, la realidad es que no es así. Entonces, en la Biblia está escrito la historia de un hombre llamado Pablo. Él en sus viajes misioneros, en uno de ellos, él visita Roma y visita a un grupo de personas que no conocía en ese momento. Simplemente fue a Roma y va a un grupo de personas que en ese momento no conocía. Y él declara, fíjate bien, les declara cómo se debe ver un seguidor de Jesucristo. Entonces, hoy por hoy tú y yo, si queremos continuar siendo seguidores de Jesucristo, esto que Pablo dijo es para nosotros también. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, porque él fue a Roma. En el capítulo 12, el versículo 1, la primera parte de este versículo, dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Pablo dice, a ver, Dios ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros. Entonces él dice, esto no es un mandamiento, no es una ley. Él dice, yo les ruego, es una sugerencia pero a modo de un ruego, que entreguen todo su ser. Dice la Biblia que todo nuestro ser, ¿qué es? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo su ser se ha entregado en sacrificio vivo a Dios. Todo mi ser, lo espiritual, lo emocional, mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mis decisiones y mi cuerpo, todo mi ser, mi cuerpo, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que toco, se ha entregado como un sacrificio vivo a Dios. Sacrificio vivo, ¿qué significa esto? Bueno, en aquel tiempo, en la tradición judía, en la cultura judía, ellos entendían el tema de sacrificio porque en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios constantes, ¿verdad? Mataban animalitos para ofrecerlos en sacrificio. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Que después lo detuvo, pero le dijo, sacrifícalo. O sea, mátalo. Entonces, un sacrificio en el Antiguo Testamento era entregar tu vida por algo. Entonces, él está diciendo en sacrificio, pero vivo. Porque cuando hablamos de sacrificio, hablamos de algo que muere, algo que se sacrifica, muere. Pero aquí está diciendo un sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Y esto nos lleva al primer hábito para que nuestra alma esté sana. Y ese primer hábito, si lo pueden poner ahí en pantalla, por favor, es entregar o rendir mi voluntad a Dios todos los días, todos los días. Ser consciente y ser intencional en entregar o rendir mi voluntad a Dios. La buena noticia es que yo ya no me tengo que entregar como un sacrificio para morir. No, ya no, porque ya Jesucristo ya se sacrificó por nosotros. Dice la Biblia que Él fue el corderito que fue sacrificado, ¿verdad? Que murió por nosotros. Yo ya no tengo que ser ese sacrificio, pero ahora lo que me dice en el Nuevo Testamento es, soy un sacrificio, pero ya no alguien que muera, sino un sacrificio vivo. Vivo. Es decir, que yo entregue todos los días y rinda mi voluntad
a Dios. Ese es el primer hábito que va a lograr que mi alma se mantenga sana y entonces se cierre esa brecha o esa distancia entre el otro yo y el yo, y sea solamente Dios y yo, y ya no tenga otro yo. Entonces, entregar o rendir mi voluntad a Dios. Y esto es no solo en las áreas de mi vida que son fáciles de entregar. Es más, las áreas que no necesito entregar, pues no las necesito entregar. ¿Por qué? Pues porque no batallo con ellas. Pero hay áreas en mi vida que no son fáciles de entregar, porque tenemos un problema con ello, porque hay una apariencia, porque hay ese otro yo, porque hay una dualidad. Porque tal vez mi léxico aquí entre nosotros es respetable, es honorable, pero cuando estoy en la calle, si alguien me escuchara de aquí dirían: ¿qué onda? ¿Quién es Alain? Y sí que habla y la Biblia y acá le está diciendo eso a esa persona. Porque son áreas en nuestra vida que tenemos que entregarle a Dios y rendírselas. Ahora, ¿cómo es que yo puedo hacer para entregar o rendir una voluntad a Dios que a veces no se puede o me cuesta tanto trabajo? Porque tú puedes pensar: bueno, Alain, pues está bien que nos digas entregar y rendir mi voluntad a Dios, pero en lo práctico no es tan sencillo así como lo dices. No, en lo práctico no es tan sencillo. Algunas cosas sí, pero algunas no. Y hay personas que hasta dicen: es que no puedo. Entiendo el concepto, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo le hago? Se necesita de algo muy importante en ti y en mí para poder rendir esa voluntad, para poder rendir esa área en mi vida y entregársela a Dios para que sea como un sacrificio vivo, algo que me cuesta, es un sacrificio. Por eso se llama sacrificio. Es algo que me cuesta y entregárselo a Dios. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Aquí está hablando el mismo apóstol Pablo acerca de Dios y dice: cada vez Él me dijo, o sea, Dios le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es decir, ¿quién aquí no tenemos debilidades en algún área? Todos, todos. Y tal vez es una debilidad con la que tú has luchado, es tu otro yo que nadie sabe o muy pocas personas saben. Tú sabes que Dios lo sabe y te sientes hasta mal por esa debilidad que constantemente tienes y que en lo práctico constantemente ahí está. Bueno, dice aquí: mi gracia es todo lo que necesitas, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa mejor en nuestras debilidades. ¿Sabes el problema? Es que nos han enseñado que nosotros debemos de estar tan empoderados, la fuerza de voluntad para resistir y para superar esa debilidad. Algunas sí nos da la fuerza de voluntad, pero hay otras que no. Entonces ahí aplica esto. ¿Sabes qué, Dios? El curso de coaching que me intentó empoderar en esta área estuvo suave, pero no me funciona. Sigo padeciendo en la misma debilidad. Las 5 prédicas del pastor que se aventó, las entiendo, pero sigo en la misma debilidad. ¿Cómo le hago? Bueno, Dios ahí está diciendo: mira, ok, lo que necesitas es mi poder, para que sea mi poder el que te ayude a vencer esa debilidad. Pero para eso necesitas mi gracia. Mi gracia. Eso es cuando ya no es en mis fuerzas. Yo ya no puedo, ya lo intenté, ya busqué mucho, pero no puedo. Dice Dios: lo que necesitas es mi gracia, es pedir mi gracia. Porque mi poder actúa mejor cuando tú reconoces tu debilidad. Es que a veces, familia, hasta nos da pena y miedo ir con Dios a decirle: la verdad, Dios,
no puedo con esto, no puedo con esto. Entonces Dios dice, pues ¿cómo te ayudo? Yo necesito que reconozcas que es tal tu debilidad y que necesitas de mi gracia para que entonces puedas superar y esa debilidad sea transformada. Porque mi poder actúa mejor cuando tienes una debilidad. Yo creo que cada persona o muchos de los que estamos aquí hemos experimentado esto y tal vez ni siquiera has estado consciente de ello. ¿Cómo? Cuando tú viniste a Cristo y yo teníamos ciertas debilidades que por años ahí estaban y no podíamos con ellas. Y venimos a Cristo y de repente algo pasó. Pudo ser inmediato, pudo ser semanas, meses o años, pero de repente dices, a ver, yo antes no podía dejar esto, pero ahora que estoy en Cristo, ya no es un problema para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que todos aquí, algún área que dices, yo tenía una adicción, o yo tenía una fijación en esto, yo tenía aquello, pero ahora en Cristo, no sé cómo pasó, pero he sido libre de ello. Incluso las personas, estoy seguro que hasta te han dicho, oye, yo te conocía de esto y esto y esto, yo te conocía que de 10 palabras que hablabas, 9 eran maldiciones, ahora hablas totalmente diferente. ¿Cómo le hiciste? Y te aseguro que hasta tú dices, pues no sé, la verdad es que no fui a ningún curso de neurolingüística ni nada de eso, no sé, no es que sea malo si no sirva, pero en mi caso algo pasó y ya no soy eso. ¿Sabes qué fue? La gracia de Dios operando en tu debilidad y ni cuenta te diste. La gracia de Dios operando en tu debilidad. Entonces, cada vez que tú y yo tengamos debilidad o un problema con ese otro yo, tenemos que presentárselo a Dios. Dios, yo quiero rendir mi otro yo ante ti. La verdad es que no me siento bien con ese otro yo. No me siento bien siendo uno con mi esposa en casa, pero siendo otro fuera. No me siento bien con mis amigos de una manera y con los otros amigos, los otros, los raros, de otra manera. ¿Verdad? Presentemos, dice, hay que presentar, rendir nuestra voluntad a Dios. Vamos a la segunda parte del versículo de Romanos que empezamos leyendo. Dice, esa ofrenda, fíjate, el ser un sacrificio vivo, dice, es como una ofrenda, es una ofrenda que es, esa ofrenda que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es decir, que hay un tipo de ofrenda que no es la ofrenda material que damos aquí, que no es una ofrenda que tiene que ver con recursos físicos. Es la ofrenda de dar nuestra propia vida, rendir nuestra propia voluntad, rendir esas áreas, rendir ese otro yo a Dios. Entonces dice, esa ofrenda debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Ah, caray, entonces adoración no es solamente la que hace ratito cantamos aquí. Cuando nuestra boca habla y exalta el nombre de Dios con música, con cantos y levantamos nuestras manos y lloramos. Ese es un tipo de adoración, pero hay otro tipo de adoración. Dice la adoración cuando nuestra vida se convierte en una ofrenda a Dios y le dices, Dios, te entrego mi otro yo. Te entrego mi otro yo. Entonces dice, se convierte en una ofrenda de adoración a Dios y dice, esa le agrada. Esa le agrada. Oye, Alain, y si yo no estoy haciendo eso que dice la Biblia, entonces ¿Dios está enojado conmigo? No. ¿Dios deja de bendecirme? No. No deja de bendecirte. Pero escucha bien, pero no es por la bendición.
No es para ver si me gano un puntito más con Dios, una palomita más. No. Es porque nuestra vida anhela tanto agradar a Dios que aunque no me está demandando agradarle, yo quiero agradarle. Mira, los que somos papás y mamás aquí lo entendemos perfectamente. Cuando nuestros hijos no son lo que deberían de ser o lo que nosotros quisiéramos que fueran, ¿tú dejas de amarlo? ¿Dejas de bendecirlos? ¿Estás enojado con ellos? Bueno, en ratitos, pero luego se nos quita, ¿verdad? Pero cuando son la persona que deben de ser, ¿cómo te sientes? ¿Te agradas? ¿Te agrada? Solo los papás lo entienden, ¿no? Los que no en su momento lo van a entender. Es lo mismo con Dios. No te va a dejar de bendecir, no te va a dejar de amar. Sigue siendo especial tesoro para Él, dice la Biblia. Pero cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo, como ofrenda nuestra vida, hay algo que Él dice: wow, mi hijo está siendo la persona que debe de ser. Cómo me agrada cuando lo veo que camina en esa integridad, que es un yo en todo momento y en todo lugar. Cómo me agrado de Él. Entonces, si bien no va a dejar de bendecirnos, pero hay algo que a Él le agrada, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a entregar a Dios nuestra vida en ese sacrificio vivo, ahí es realmente donde nuestra vida comienza a cobrar sentido. Por eso dice, esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Cuando nosotros entregamos ese otro yo a Dios como ofrenda, nuestra vida comienza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque no es por un mandato. No sé si me pueden poner esta, creo que la tengo también. Sí, no es por un mandato, no es por una imposición de parte de Dios, no es por una ley. No es por eso. Es para que nuestra vida comience a cobrar sentido. No sé si te ha pasado que algunas personas te dicen: es que tú ya no haces eso porque ahí donde tú te reúnes te lo prohíben. ¿A alguien le ha pasado? Es que es porque te lo prohíben ahí en la religión que tienes. No, no es así. La gente lo ve así. Pero ni siquiera Dios nos lo está prohibiendo. No es un mandato, no es una ley, no es una imposición. Es para que podamos vivir vidas con sentido real. Es porque Dios nos ama tanto que anhela que nuestra vida tenga un verdadero sentido. ¿Sí o no te pasó o te pasa? Cuando dejas y rindes esas áreas a Dios, de verdad tu vida comienza a tener más sentido. Y las demás personas hasta no sé, como que se sacan de onda y dicen: ¿en serio? ¿En serio me dices que tu vida tiene ahora más sentido que como vivías antes? Yo veo que tu vida es más aburrida. Dice: no, al contrario, mi vida no es más aburrida. Ahora mi vida tiene sentido. Yo antes sufría, padecía. Pues claro, mi fachada decía que no, pero yo llegaba a mi casa y me sentía tan mal. Ahora mi vida realmente tiene sentido. Romanos capítulo 6, versículo 13-14, ya estoy en la recta final. Dice: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Dice: entréguense completamente a Dios. Muerto, pero ahora tienen una vida nueva. Por eso dice Dios: a ver, si tu vida ahora es nueva, entonces ya no puedes seguir quedándote esas áreas
que antes dominaban tu vida, porque ahora tu vida es nueva. Tu vida es nueva. Por eso dice, entréguense completamente a Dios. Entonces, si tengo un área que no he entregado a Dios, quiere decir que no estoy viviendo una vida nueva. No, sí la estás viviendo. Por eso Dios está diciendo, es que tienes que actuar conforme a lo que eres. Eres una persona con una vida nueva, por lo tanto ya no puedes tener lo que antes tenías. Por eso tienes que entregarla. Tienes que entregar esas áreas, tienes que entregar ese otro yo. Por causa de tu identidad, de quién eres. Eres una nueva persona. Por eso tienes que entregarlo. No es porque tengas, es por tu identidad. Si soy una nueva persona, tengo que entregar lo que antes dominaba mi vieja persona. Dios sabe que tenemos áreas, Dios sabe que tenemos necesidades espirituales, emocionales, físicas, pero fíjate bien lo que dice la siguiente diapositiva. Dice, no busquemos satisfacer una necesidad legítima de forma ilegítima. ¿Tú crees que Dios no sabe que tienes necesidades legítimas? Dios no te está diciendo, entrégame tu necesidad legítima. No, Dios te está diciendo que tu necesidad legítima no sea satisfecha de una forma ilegítima. ¿Tienes necesidad de recurso financiero? Claro, necesito comer, es una necesidad legítima. Dios dice, está bien, yo no te pido que me entregues eso. Lo que te digo es, deja de hacer fraude para satisfacer esa necesidad. Deja de robar. Paga los impuestos que tienes que pagar. No satisfagamos una necesidad legítima de forma ilegítima. Siguiente versículo dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven ¿en qué? La libertad de la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué hace? Produce libertad. Por eso decía, bástate mi gracia, es todo lo que necesitas. Quieres ser libre de esa área, de ese otro yo que no has podido ser libre. Necesitas mi gracia, porque tu gracia te va a traer libertad. Y vas a poder caminar una vida con mayor sentido. El pecado ya no es más su amo. Un esclavo tiene un amo, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dicen hoy? Que si yo hago todo lo que se me pega la gana, bueno, malo, lo que sea, yo soy libre. Mentira. Soy todo menos libre. Porque si yo soy esclavo del pecado, de algo que es pecado, de algo que no es correcto, si yo soy esclavo de eso, entonces no soy libre, porque un esclavo no es libre. Un esclavo tiene un amo, siempre tiene un amo. En la antigüedad el amo decía, Guyen, 10 años has sido mi esclavo, pero hoy ya no eres mi esclavo, ya no soy tu amo, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces una persona que dice erróneamente, yo soy libre porque hago todo lo que quiera, bueno, malo, en realidad no es libre, es esclavo de aquello que no le está trayendo bendición a su vida. Ese otro yo sigue siendo amo de nosotros. Y el único amo que deberíamos de tener es uno: Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. El pecado no es un buen amo. Y yo creo que muchos aquí hemos experimentado más de una vez. El pecado no es un buen amo. La dualidad no es un buen amo. Tarde o temprano no la vamos a ir sosteniendo. El otro yo no es un buen amo. Tarde o temprano nos vamos a terminar despreciando a nosotros mismos. Aunque Dios nos ama y nos ve especiales, terminaremos despreciándonos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas conozco que dicen, si yo no hubiera sido esa persona que fui, mi familia no se hubiera perdido, no hubiera perdido a mi familia? Si yo hubiera conocido esto que me están diciendo antes, otra cosa hubiera sido mi historia
hubiera sido diferente. ¿De qué está hablando? De que llega un momento en donde se despreció a sí mismo. Y no es que no tengamos errores, claro que los vamos a tener, pero mientras más seamos conscientes e intencionales de cuidar esa parte de nosotros, esa alma, esas áreas que nadie ve, esas luchas internas que nos da vergüenza hablar con alguien. Si somos conscientes e intencionales, vamos a cerrar cada vez más esa distancia entre yo y mi otro yo y dejar de vivir esa dualidad y vivir vidas mejores, vidas más plenas. Que Dios nos perdona todo, ya nos perdonó todo, ni siquiera nos perdona, ya nos perdonó. Pero ese no es el punto. Es que, Alain, aunque yo viva una dualidad, puede ser que yo me vaya a la vida eterna. Pues puede ser que sí. Yo no soy Dios para juzgar eso. Pero mientras yo me voy con mi Padre, yo sigo viviendo una vida aquí en la tierra, una vida que Dios quiere que vivamos en plenitud. Y la dualidad no te deja vivir en plenitud. La dualidad nunca te dejará tranquilo. La dualidad siempre en las madrugadas despertarás y estarás pensando, bueno, pero Dios me perdona. Pues sí, pero tú no estás bien contigo mismo. Tú no estás bien contigo mismo. Tú no estás bien con esas personas que ves todos los días. Cierro con esto. La invitación el día de hoy es que nos convirtamos en verdaderos seguidores de Jesucristo. Y un verdadero seguidor de Jesucristo toma su otro yo, esa debilidad, y le dice: Dios, no quiero vivir dobles vidas. No quiero ser una fachada delante de unos. No quiero que me vean de una manera, pero en lo privado yo saber que soy de otra manera. Esa es la invitación el día de hoy. A decirle: Dios, tanto he luchado y no he podido. A veces sí, a veces no. Una temporada bien, una temporada mal. ¿Sabes qué, Dios? Necesito tu gracia. Te entrego esa área de debilidad, porque ahí es donde tú vas a manifestar ese poder. Por eso decía el apóstol Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por él, por la gracia de Dios en su vida. Tú hoy por hoy y yo hacemos muchas cosas y logramos muchas cosas hoy por gracia, no por tus fuerzas, por gracia. Algunas sí por nuestras fuerzas, pero otras es por la gracia de Dios. Que Dios no sea un plan B. Es decir, yo sé que tengo esta área de debilidad y pues bueno, pues un ratito ahí voy a estar, y cuando me cobren la factura tengo mi plan B. Es Dios, que me perdona, que me ama, que tiene misericordia. Y sí, pero sigue siendo un plan B en esa área. Y Dios no quiere que tengamos planes B, sino que Él siempre sea el plan A. ¿Sabes qué, Dios? Hoy por hoy esta área la tengo y yo sé que hay un plan B, pero ya no quiero vivir así. Ahora quiero que tú seas el plan A en todas las áreas de mi vida. Último versículo, Mateo 16, versículo 26 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dice, hace la pregunta. ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Tu casa, tu patrimonio, tu auto, tu salud? Podemos gozar de salud y un día nos vamos a morir. Ese cuerpo se lo van a comer los gusanos, como dicen. Se acabó la salud. Dice: ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿De qué sirve ser un hombre ejemplar ante todos ustedes y mi esposa y mis hijos? Pensando,
Si supieran cómo es en la casa. Dice, ¿de qué sirve? ¿Hay algo más que valga tu alma? Esas cosas internas, esas cosas ocultas. ¿Hay algo más? ¿Hay algo que valga más? ¿De qué sirve? ¿Qué obtienes beneficios si ganas el mundo entero? Me hice millonario y tengo mucho, pero fraudeando a la gente. En tu alma tú sabes que no estás bien. En tu alma sabes que eres un ser despreciable para contigo mismo. Eso no te lo dicen aquellos, ¿eh? Parece que, qué increíble. Tiene tanto. Ganó el mundo entero, sí. Pero pregúntale cómo se sienten con su yo interno. Entonces cerremos esa distancia entre yo y mi otro yo, para que ya no haya dualidades, ya no haya polos, sino realmente haya uno solo, Dios y yo. ¿Por qué? Porque estoy rindiendo mi voluntad a Dios todos los días. Ese es el primer hábito del día de hoy. Entonces, cada vez que tú te levantes en las mañanas, tú puedes decir: Dios, hoy quiero ser consciente e intencional de cuáles son esas áreas de debilidad, cuáles son esos otros yo que tengo. Y ¿sabes qué quiero? Quiero rendirlos a ti todos los días. Quiero rendirlos a ti, quiero rendir mi voluntad. Jesucristo mismo lo tuvo que hacer. Jesucristo, no porque era Jesucristo, no pasó por lo mismo, tuvo que rendir su voluntad, ¿se acuerdan? Dios, yo no quiero lo que tú me estás pidiendo, no quiero, ¿verdad? No quiero, así no quiero, pero no es mi voluntad, es la tuya, es la tuya. Jesucristo nos da ejemplo como un ser humano con espíritu, alma y cuerpo, como tú y como yo. Él lo tuvo que hacer y fue una decisión dura, difícil, y padeció. Y él sí fue el sacrificio. Él sí, él sabía: yo voy a morir de una manera tortuosa como sacrificio. Tú y yo ya no tenemos que morir, pero sí tenemos que rendir nuestra voluntad a Él como ofrenda, como sacrificio vivo. Puedes cerrar ahí tus ojos, inclinar tu rostro. Yo quiero que pienses en esas áreas de debilidad que no te juzga ni te condena. Si Él lo está hablando es porque, ¿sabes qué? Como te dije, no es por ley, no es por mandato, no es por imposición, es porque Él anhela lo mejor para ti y para mí. Él anhela que esa dualidad parezca y que vivamos vidas genuinas, vidas genuinas. Somos perfectos, no sucederá de la noche a la mañana. No porque hoy escuchaste esto quiere decir que tal vez ya mañana todo será rendido a Dios. Bueno, no lo sé, a lo mejor en alguien sí, pero esto significa solamente que somos suficientemente humildes para decirle a Dios: necesito de tu gracia en esta área. La verdad es que me gana, puede más que yo, puede más que mi carne, puede más que mi alma. Y no me siento bien, Dios. Y no me siento bien, aunque yo sé que tú me amas y nunca me vas a rechazar, pero no me siento bien conmigo mismo y sé que no estoy viviendo en plenitud como tú quisieras en esta tierra. Si tienes algo ahí en mente, preséntaselo a Dios. Como ofrenda, preséntaselo a Dios. Y mientras estás haciendo eso, allí, sin distraerte, quiero que escuches este canto que expresa lo que estoy diciendo. Y mientras estás escuchándolo, entrégale esas áreas a Dios de debilidad. Dile: Dios, necesito tu gracia. Quiero ver tu poder en esa debilidad que tengo el día de hoy.
no quiero tener otro yo, quiero ser solo yo. Toma mis debilidades, Dios. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue tu luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección.